Bueno, buenas tardes. Bueno, hola. Hola, buenas tardes a todos. Muchas Hola. gracias por acompañarnos en la clausura del Festival de Salterio Instrumentos Típicos Eulalio Armas. Es para nosotros un gusto contar con su presencia y, por supuesto, un honor con los invitados que tenemos el día de hoy para cerrar este día, hablando sobre la película Silente Santa. Les damos la más cordial bienvenida a la maestra Esperanza Vázquez Bernal. Muchas gracias, maestra, por acompañarnos el día de hoy. Estamos muy agradecidos y muy contentos de poderla escuchar. Y al maestro José María Serralde Ruiz, compositor de la música que escucharán, pues sí, musicalizando la película Santa. Y pues bienvenido, José María. Muchas gracias a ambos por estar aquí. No, pues es un honor. Totalmente, es un honor. Muchas gracias, además, y gracias por la organización de este festival y sobre todo por este diálogo padrísimo que se ha abierto, ¿no? con otras disciplinas. Claro, pues debo de decir que yo he tenido esta intención desde que conocí la película hace un par de años, en donde tuvimos la oportunidad de colaborar con José María, y tenía, la verdad, para mí era un sueño poder incorporar esta propuesta al Festival de Salterio, y poco a poco, con el paso del tiempo y muchas voluntades que se han sumado, en donde desde luego ustedes han sido parte importantísima, maestra Esperanza, querido José María, en alentar en que esto ocurra, y también que esto sirva como un punto de partida para nuevas búsquedas o nuevas construcciones que se puedan pues ir asentando, estableciendo en un futuro. Entonces, pues nuevamente, muchas gracias, y bueno, vamos a comenzar este diálogo, esta charla, que a mí personalmente me emociona muchísimo. Entonces, maestra, no sé si nos quisiera dar como un contexto para todos nosotros, para el público que nos está viendo, en torno a la importancia de esta película, Santa. Sí, es una película de hecho muy importante. Santa fue filmada en 1918. Este, se anunciaba con 9 partes y 2.500 metros de duración. Eso equivalía a 2 horas de duración, y esta película estaba basada en la novela homónima de Federico Gamboa, escrita en 1903. Pero pues sería interesante ver qué sucedía en 1918. Bueno, en 1918 ya había un presidente que era Venustiano Carranza, ya se estaba luchando por la pacificación del país y se luchaba por ya la reconstrucción nacional. En el plano internacional, en noviembre ya se firmaba el armisticio que anunciaba el fin de la guerra, de la Gran Guerra. Por cierto, hay unas anécdotas chistosísimas que encontré en los periódicos, que la gente aquí en México, había germanófilos y gente partidaria de los aliados, y en las esquinas, en los teatros y en los cines se armaban unas trifulcas que llegaban a los golpes, pero ya el gobierno intervino y se multaba a quien hiciera esas trifulcas. ¿Qué pasaba en el cine mexicano? En el cine mexicano ya estaba tomando auge el cine de argumento, porque hasta 2000, perdón, ya estaba tomando auge el cine de argumento, porque hasta 1916 se empezaron a hacer películas ya narrativas con argumento. 1917 fue un año muy, muy prolijo, porque se hicieron películas que gustaron, como La Luz, Tepeyac, Tabaré, basado en el poema del poeta uruguayo Juan Zorrilla de San Martín, y las películas de Mimí Derba y Rosas del Azteca Film. Entonces, pues ya el cine mudo mexicano estaba ya teniendo empuje, y en 1918 se filma Santa. Santa fue propuesta por el joven Luis G. Peredo,
es que era un periodista del Demócrata y muy entusiasta y que trabajaba en la publicidad de las películas de Germán Camus, un distribuidor muy importante y poderoso. Este muchacho le insistía mucho a Germán Camus que filmaran Santa, y que porque como novela había sido un éxito rotundo. Germán Camus, a regañadientes, aceptó a filmarla, pero eh, pues así como que estaba muy renuente, pero Peredo le enseñó su adaptación. En aquel entonces las películas se dividían en actos, como en el teatro, no eran así la narración como la conocemos ahora, antes era por actos. Entonces, Peredo dividió la novela en tres actos. Es Pureza, que trata sobre la campesina ingenua que vive en Chimalistac, y en una nota encontré que aparecía Santa entre borreguitos, así, ay, acariciando los borreguitos. Este, y hasta que se encuentra a un malvado alférez, Marcelino Beltrán, que la seduce, la deja embarazada, la abandona, y su familia, deshonrada, se siente deshonrada y la arroja a la calle. Luego, el segundo episodio es Vicio. Para esto, había llegado a México una bailarina rusa que tocaba el violín y que, bueno, gustó mucho al público mexicano, y entonces la invitó Peredo a para protagonizar, la invitó Peredo para protagonizar al inicio de cada episodio. Por ejemplo, aquí Vicio interpretaba a la bailarina con poses así artísticas, lo que se iba a presentar. Por ejemplo, en este caso, Vicio, que es lo único que conocemos. ¿Por qué? Porque la película se quemó. Bueno, y luego sigue Martirio, que es ya cuando Santa enferma, declina, y la recoge Hipólito, y ahí es la sufridera, ¿no? Porque se ve cómo padece hasta que finalmente la hospitalizan y muere. Hay un epílogo donde todas las tardes va el cielo Hipólito a llorarle a la tumba. Esta película estuvo interpretada por una jovencita que se llama Elena Sánchez Valenzuela, y el ciego es Buzón, se apellida Buzón. Y y esta pareja hicieron muy bien su papel, su mímica y su gesticulación. Eran muy espontáneas, muy sencillas, muy naturales, no como lo hacían las divas italianas, que inflaban el pecho y se tiraban, se desmayaban, y no, aquí ellos eran muy naturales. Eso destacó de la actuación de Alfonso Buzón y de Elena Sánchez Valenzuela. Ellos conmovieron realmente al público mexicano. Y por otro lado, hay que señalar que la fotografía, o sea, como decían ellos, la parte técnica fue realizada por Manuel, ay, me pongo nerviosa. Bueno, Silverita no. Manuel Becerril, perdón, Manuel Becerril, que un fotógrafo que estudió, un camarógrafo que estudió en Gaumont, en Francia, y que curiosamente él no concebía que se hicieran los primeros planos y los close-ups, porque eso era fragmentar al cuerpo, y eso él no lo entendía. Peredo le pedía close-ups y logró como 2 o 3,
pero él le preguntaba, cuando veía los rushes, dice, oiga, pero aquí yo le pedí un close-up, y dice, no, dice, es que el cuerpo no se fragmenta, el cuerpo lo hizo Dios entero. Ay, bueno, entonces, y también en notas periodísticas se dice que cuando filmaban escenas del burdel o escenas que él consideraba pecaminosas, se persinaba, se iba detrás, por detrás y se persinaba, ¿no? Era un señor muy chistoso. Pero con todo, con la actuación de estas personas, de Beltri, de Elena Sánchez Valenzuela y de Alfonso Buzón, la película fue un éxito rotundo. En la taquilla, bueno, ganaron muchísimo dinero y incluso con ese dinero que ganó, le dio a Germán Camus oportunidad hasta de fundar unos estudios a partir de 1920. Bueno, la película se estrenó el 13 de julio de 1918 en el Cine Olimpia, que era un cine muy elegante. Y eh, acompañó la música la orquesta típica Miguel Lerdo de Tejada. Y ahí es donde yo les quiero preguntar, ¿qué es una orquesta típica? ¿Cómo, cuáles son los instrumentos más importantes? Y que me describan, por favor. Aparte, dicen que esa función estuvo preciosa. Y lo que me da mucho gusto es que aquí el maestro Serralde, en la función del Centenario de Santa, realizada en el Festival Internacional de Cine Silente en 2018, festejamos aquí con los presentes el Centenario de Santa, que fue una función muy emotiva, muy, muy linda, y ojalá se repita, porque gracias a ustedes el Centenario de Santa no pasó desapercibido, y ojalá se vuelva a repetir, y que ustedes me expliquen, ¿no? ¿Qué es esto de la orquesta típica? Ok, pues digamos que para poner un poco el contexto de la figura de orquesta típica, fue un movimiento que empezó a finales del siglo XIX, principalmente con músicos que estaba platicando el otro día con maestro Contreras y con algunos otros maestros que nos estaban exponiendo acerca de la conformación de ciertas agrupaciones que retomaban una tradición de tocar música mexicana como Soneticitos de la Tierra, música que ya estaba arraigada en ciertas poblaciones, pero incorporando nuevos instrumentos que ciertamente tenían una corriente europea, pero también se incorporaban gracias a su facilidad, a lo mejor didáctica o para su enseñanza, tales como algunas mandolinas, bandolones, que venían incluso a coincidir con ciertos instrumentos como violín, viola, cello, ¿no? Entonces, digamos, este movimiento empezó a tomar realmente fuerza debido a la sonoridad, a la tímbrica que producían tan característica, y se fue afianzando como todo un movimiento incluso de representación nacional en diversas giras, exposiciones, por ejemplo, estas famosísimas exposiciones en París, 1889, 90, por ahí, bueno, muchos expositores fueron precisamente de estos instrumentos o de las orquestas típicas, ¿no? También tenemos los datos de las giras por Estados Unidos. En fin, fue un momento que se fue consolidando, inició a lo mejor como por retomar ciertos aires nacionales, y se consolidó a tal grado de ser una agrupación de representación nacional, ¿no? Sé que esto tiene muchísimos incluso temas que se podrían debatir y muchas aristas que abordar, pero en términos generales eso era. Entonces, estos maestros que estaban, por cierto, los que conformaban estas primeras orquestas, eran profesores del Conservatorio Nacional de Música, y que buscaban también
formar alumnos y que estos a su vez conformaran nuevas agrupaciones, ¿no? Pues tuvieron realmente mucho éxito y fueron fundamentales para el establecimiento de esto, ¿no? A su vez, esta corriente o esta posibilidad que se fue afianzando ya durante el siglo XX de los llamados manuales de señoritas, ¿no? En donde una de las características que tenían era pues, que las señoritas deberían de aprender a tocar música, ¿no? En algún momento. Y derivado de eso, se formaron muchas orquestas típicas de puras señoritas, tocando mandolinas, bandolones, en algunos casos salterios, ¿no? Y entonces se siguió conservando esta sonoridad. Lo que es importante en todo caso decir es que este movimiento tuvo mucha trascendencia en finales del siglo XIX, principios del XX, y por eso yo creo que tuvo esa aceptación con el público a tal grado de estar pues participando en diferentes rubros, en este caso el cine, en salones de fiestas, en comidas de gobierno, en fin, ¿no? Era algo que incluso empezó como a unir o amalgamar una dicotomía entre el poder y el pueblo, ¿no? Se escuchaba en ambos lados, ¿no? Y entonces fue un movimiento muy valioso, yo creo por eso. Y hasta la fecha, a lo mejor ya con ciertas reminiscencias, incluso de memorias de nuestros abuelos, yo creo que nos identificamos con ciertas músicas, gracias en gran parte, desde luego, al cine, ¿no? Sin duda, y a relatos que ellos nos contaban, que yo me he topado con muchas personas que, vaya, no conocen un salterio, no lo ubican físicamente o mentalmente, pero el sonido cuando lo escuchan dicen, sí, eso suena a mi abuelito, o eso suena a tal época, ¿no? O me recuerda a tal película, ¿no? Entonces, ha generado un inconsciente ahí colectivo fabuloso que sin duda nos hace remontarnos a ciertas épocas, ¿no? Bueno, también yo quisiera comentar que leyendo el libro de Federico Gamboa, él platicaba mucho que, por ejemplo, bueno, a través de sus personajes, Hipólito componía coplas y siempre menciona mucho las que se escuchaban coplas y que se componían coplas. Sí, entonces, pues, sí, ¿qué es eso para ustedes los músicos? ¿Qué son las coplas? Oh, Bueno, hay que decir, maestro, bueno, que revisar, digamos, sí, bueno, por supuesto, seguramente Atlas y Ceci tendrán una respuesta mucho más profunda sobre todo en tanto a la relación propiamente con el desarrollo de los repertorios del siglo XX en la orquesta típica, pero debo decir que obviamente la música de las calles, la música del campo, la música que acompaña, digamos, el quehacer generalmente una sociedad, pues está asociada a la lírica. Entonces, sin lírica, sin poesía, sin el desarrollo justo de los constructos, vaya, desde que la civilización es civilización, es más, antes de la civilización ya había sí, cantos, ¿no? Entonces la copla es justamente una forma que, bueno, tiene distintas métricas y distintos sabores, ¿no? Literalmente, según las regiones, según los países. Pero las coplas pueden ser, o sea, a lo que se refiere Gamboa, en definitiva, está invitándonos a pensar que el ciego claro, era un lirista, cosas, sabemos que es lírica, sí, pero es muy bonito que además en el lenguaje justo de la novela de principios del siglo XX se utilicen estas palabras, ¿no? Porque los coplistas, sí, o sea, solo mencionar coplas y no decir que escribía canciones, sino que era un coplista, si me explico, da una dimensión, no le da una dimensión como músico, sino también como poeta, o sea, no solo como músico. Entonces, claro, es eso, esencialmente. Porque claro, por supuesto, hay distintos estudios y de hecho hay tesis muy fascinantes sobre las coplas del siglo XX, ¿no? O sea, la copla en la canción, en el corrido, bueno, en todos los esquemas, en todos los contextos.
Pero una copla, pues sí, definitivamente tiene distintos sabores y lo único que sabemos es que, bueno, es de poetas. Okay. De poetas y músicos, y poetas y músicos. Eso es lo más poderoso de la palabra, me Y parece. también llama mucho la atención que en numerosas notas periodísticas se hablaba de que, hoy en el parque tal va a tocar la orquesta típica Lerdo de Tejada y había otras orquestas también en bailes y sobre todo en funciones, antes de las funciones. Dice, hoy va a tocar la orquesta típica y había, bueno, otra persona, no recuerdo, ustedes saben, y se anunciaba mucho, 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 sobre todo en 1918, 1920, todo Maestra, en esa época. perdón que la interrumpa. ¿Existe algún testimonio físico, es decir, así, algún recorte de periódico o algo así, que dé cuenta de esta participación de la orquesta típica de Lerdo en el estreno o en la presentación de Santa? Desafortunadamente de la música no se hablaba mucho, nada más se mencionaba, pero no daban títulos de lo que interpretaban y eso no. Nada más, por ejemplo, había programas donde también José María, yo creo que lo ha visto, se anunciaba, la banda de policía va a tocar hoy y nada más en el programa, pero no, desafortunadamente, nada más se mencionaban y no, nadie hablaba de las piezas. O sea, pero el nombre de la orquesta sí está Sí, el nombre anunciado. de la orquesta sí. Ah, No solo era la Lerdo de Tejada, había otras ujú. que ustedes ya Sí, sabrán. a lo mejor se refiere, maestra, a la orquesta Torreblanca, que era, digamos, Esa, la contemporánea y que incluso tenían, entiendo, ciertas rivalidades según se cuenta por ahí, ¿no? Pero eso nos habla también del profundo arraigo que tenía esta música y lo solicitada que podía llegar a ser en distintos ámbitos, ¿no? Que incluso te llegaron a pelear a los mismos músicos por ahí. Ahí tengo entendido que algún director le comentaba a alguien, algún músico, que si iba a tocar a la Torreblanca, ya mejor que ni se presentara en la de Lerdo, ¿no? Y así un poquito viceversa. Y casualmente, a lo mejor por cosas del destino, ahora la orquesta típica de la Ciudad de México, que digamos fue la resultante de estos procesos de orquestas típicas al paso del tiempo y que se estableció como orquesta típica de la Ciudad de México por ahí de 1945, 40 y algo, no recuerdo bien el año ahorita, pero que fue derivado de todos estos movimientos, muy cercano a Lerdo. Ahora se ve beneficiada por el archivo, pues, de ambas orquestas, ¿no? Ahora el archivo de la orquesta en gran número está integrada por aquellos documentos, aquellas partituras, obras, arreglos que hicieran tanto para la Orquesta Torreblanca como para la Orquesta Lerdo de Tejada, ¿no? Como si fuera a lo mejor un plan siniestro del destino, decir que aquellos que estaban confrontados hace 100 años después van a estar la misma orquesta tocando su música, algo que es totalmente maravilloso, ¿no? Aparte, documentalmente todo un viaje eso. yo creo que también tienen que revisar el Archivo General de la Nación. Hay un sinnúmero de partituras y creo que también vi, porque yo revisé el 18, también hay partituras de orquestas típicas. Y ojalá pues revisen eso. Por otro lado, les quiero comentar que encontré una nota en el Demócrata donde Alfonso Buzón, el que hizo de Hipólito, que era periodista, también era representante artístico de Sebastián Lerdo de Tejada. Y en una nota del Demócrata dice, señor Buzón, pase a liquidar, pase a liquidar lo que debe la orquesta. Y me dio mucha risa. Dice, ya pasen a liquidar lo que deben. Misma historia de Yo he visto esto. en el planeta. Digo, no hablo nada más de la orquesta, obviamente, ni esto ni de muchas otras, pero es el racional de todas las Sí, orquestas.
desde el siglo XX. Desde Claro, toda y la además vida, ¿no? que el movimiento, digamos, musical tiene muchas semejanzas, desde luego, con el presente, pero también nos habla de la actividad o de la postura del músico de hace 100 años, ¿no? Que no era muy distante a lo de ahora. Es decir, el músico realmente estaba buscando y tenía, desde luego, muchos espacios donde incorporarse y donde estar presente haciendo la música mexicana, sobre todo. Es decir, si bien estaban en el Salón Rojo, estaban en distintos haciendas, restaurantes, en mismas casas privadas, y los mismos músicos a lo mejor se conformaban, incluso, bueno, seguramente Chema tiene muchísima información al respecto, pero esto que nosotros ahora conocemos como hueso, en el argot de los músicos, se conoce como hueso estos trabajos a los que te invitan para conformar una agrupación tal, ¿no? O un trabajo tal, pero que a lo mejor no es un grupo establecido, ¿no? Uno va llenando eso. Y me parece que en algunas ocasiones en el cine pasaba, o muchas veces pasaba algo similar, que si bien había como ya grupos consolidados y todo esto, pero también había incorporaciones musicales, pues, que de algún modo, lo que quiero decir es que era tanta la demanda que se tenía que cubrir de algún modo con los suficientes músicos, ¿no? Esto hace 100 años, desde luego, ahorita ya es todo muy diferente, al menos en el ámbito cinematográfico, pero nos habla de toda una ventana de oportunidad que daba para los músicos mexicanos, ¿no? Y la importancia que esto tenía para el futuro incluso del músico, ¿no? Encontramos nombres históricos, incluso institucionales ahora, que los vemos con ciertos lentes ya de renombre a algunos músicos, pero encontramos en ciertas películas pues, sus participaciones, ¿no? Y los vamos rastreando con ese detalle que da el pensar lo importante que era el cine para el músico en esa época, ¿no? Sí, sin Sí, duda. Sí. ajá, sí. No, perdón, es que iba justo a decir que la cantidad, hay que pensar que el cine es esencialmente en estas diversiones públicas, digamos, hoy pensamos en ir al cine como un gran acontecimiento, también a raíz de las cadenas cinematográficas, de todo esto, como un acontecimiento de ir al estreno de tal, pero pensar, digamos, el cine como una diversión pública más, o sea, que se integra de pronto, aparece en un crisol, digamos, ya de por sí muy extenso de diversiones públicas en las ciudades de México y de, bueno, todo el mundo, por supuesto. Pero lo que pasa particularmente en México, también en algunas otras ciudades en el planeta, es que pues resulta que el cine comienza a ganar un terreno enorme, ¿no? en el gusto de la gente, del público, y se convierte del crisol de diversiones públicas en una muy, valga la redundancia, o en nuestro argot contemporáneo, taquillera. Esto lleva justamente a los músicos a encontrar en el cinematógrafo, en los salones cinematográficos mexicanos, una fuente de ingresos y un espacio para el hueso espectacular. Entonces, esto también devino, y esto lo sabemos justo por la prensa, quien dio primera cuenta a este respecto fue justo Aurelio de los Reyes en su libro México, Cine y Sociedad. Él encuentra que en realidad los primeros abusos del siglo XX, digamos, que inaugura el siglo XX en el mercado laboral, son los abusos de los empresarios de diversiones públicas contra los músicos. Por eso, el primer sindicato del siglo XX es el de músicos, claro, pues porque éramos, o sea, nuestro gremio era justo el gremio explotado y se organizan. Entonces hay que pensar justo en esta cantidad de huesos, literal, y de actividad musical, que además está es una tabula rasa, es decir, las diversiones públicas son muchas, y eso va desde los géneros chicos de la ópera, opereta y la ópera, digamos, en los estratos sociales, pero no diferenciada del modo que está hoy. Es decir, la orquesta típica tenía repertorios del gusto de prácticamente cualquier clase social. Estaban en los salones presidenciales, esto lo sabemos justo por la propia historia de las orquestas típicas, ¿no? De la Lerdo, de la Torreblanca, pero también antes, ¿no?
desde Curti, perdón. Lo que es muy interesante es que suerte de prurito de ensambles que se pueden mover, también comparten intérpretes con los repertorios de concierto. Entonces, lo que decías, Atlas, hace un momento, pues es muy, muy importante. Son los maestros de conservatorio quienes están tocando en las orquestas, tocando en la orquesta de profesores del conservatorio, así le llamaban, los profesores, que en realidad era cualquier cosa, ya nos dimos cuenta por el cinematógrafo, que pues era sencillamente, a ver, ¿quién quiere ir al hueso hoy? No, pues tal, del concert, y iban a tocar. ¿Y por qué lo sabemos? Porque se mencionaban algunos solistas, por ejemplo, algunos instrumentistas en las carteleras de los salones cinematográficos. El salón cinematográfico, bueno, ¿por qué la orquesta típica llega al salón cinematográfico? No. El cine llegó donde la orquesta típica ya estaba trabajando. Entonces, esto es algo muy significativo, porque a Lerdo le pasó que obviamente los circuitos de cine empezaron a requerir orquesta típica. Esto, desde Mario Talavera en sus testimonios, está muy, muy bien documentado. Había una praxis de contratar a la orquesta típica, orquestas típicas. Pero antes, el Salón Rojo, qué bueno que lo citabas, Atlas, pues era un salón que tenía 3 pisos y en cada piso había una orquesta distinta. Había la banda de policía, bien dice este maestro, pues tocaba pues repertorios de banda. ¿Qué es lo que le dio quizás a la orquesta típica una relación tan íntima con el cine? Creo que su maleabilidad, que es un poco en lo que hemos estado trabajando. Bueno, yo estoy maravillado, les quiero decir, por escribir por primera vez para estos instrumentos en mi vida. Es algo, bueno, es que no es solo escribir, es conocer un universo distinto, sonoro, de expresividad. Es fascinante porque pronto el cine mudo, la música para cine mudo me ha hecho como dialogar o entrar en contacto pues con repertorios italianos, por ejemplo, de cuerda punteada, ¿no? De pronto encontrarme con la orquesta típica después, que era un sueño además, que se cumplió después de mucho tiempo y que quiero agradecer, bueno, una promesa además que le había hecho a la maestra Esperanza Vázquez hace muchísimos años, que íbamos a hacer Santa un día con una orquesta típica. Y entonces, pues pasó y pasó en esencialmente nuestro gran campo de juegos y de lanzamientos espaciales que tenemos gracias al Festival Internacional de Cine Silente en Puebla y su equipo de jóvenes y eléctricas y eléctricos, operadores y programadores y directores. Entonces, creo que eso es muy, muy bonito porque pudimos finalmente hacer una probadita, y es algo que pues, me iba un poco entrando en materia, si me lo permiten. Es lo que vamos a escuchar al ratito, o sea, en unos cuantos minutos. Es una probada, literalmente, de lo que nos pasó en aquella función. Ay, fue hermoso, de 2018, que pues literalmente lancé la provocación a miembros de la orquesta típica de la Ciudad de México y a amigos y pues literalmente a que se acercaran a la posibilidad de tocar en vivo para una película de los años 10 en México. La Filmoteca de la UNAM, bueno, mantiene una copia, no ha trabajado en la restauración digital de esta, justo ya nos contará maestra ahorita un poquito más del incendio, de por qué la película se lastimó y se perdió. Es una película incompleta, no tenemos, o sea, esas 2 horas pues serían un sueño, no olvídenlo, ¿no? Solo tenemos retacería, literalmente, de la película, y lo que hicimos justo para el centenario fue pues emprender una locura que fue, pues primero, yo como músico, conocer los instrumentos. Primero desde un punto de vista estrictamente teórico y el explosivo, no sé si estás de acuerdo conmigo, Atlas, Ceci, maestro Esperanza, que estoy aquí, bueno, pues literalmente llegar a los ensayos, además igual casi a cero, porque casi como siempre, o sea, vivimos la experiencia de orquesta típica en todos los sentidos, porque, o sea, como se contrataban a las orquestas típicas y como en general se tocaba para el cine mudo en México mucho, sobre todo en los salones pequeños, llegó la película tal en barco y logró llegar ese día y se va a estrenar con bombo y platillo y la prensa la anuncia. Espectacular estreno, así decía, ¿no? La prensa.
y se va a acompañar con tal, y pues la orquesta ni la había visto, seguro, ¿no? O sea, por favor. Entonces, más o menos es algo que sin querer recreamos, y no por otra cosa, sino porque teóricamente, o sea, físicamente el festival es en Puebla, nosotros estamos aquí en Ciudad de México, había pocos ensayos, pero había mucha conversación con el maestro Atlas, o sea, empezamos a trabajar muy bien desde el principio, es algo que quiero agradecer muchísimo. Pocas veces, digamos, uno tiene la oportunidad de poder hacer como estas alianzas musicales y estas cosas que funcionan solas, y yo lo quiero agradecer infinitamente. El maestro Oscar, el maestro Elizabeth Maris hicieron también en el bandolón, los bandolones, imagínense, nada más, ¿no? Una cosa, o sea, escribirle al bandolón. Eso, yo me empecé a dar cuenta que escribir a los instrumentos de orquesta típica, o sea, primero, o sea, no se podía hacer sin supervisión de un adulto, y entonces busqué a unos cuantos adultos que podían ayudarme, porque me empecé a dar cuenta que los recursos, justo como muchos de estos instrumentos de cuerda tañida, se suscitan en la ejecución misma. Trabajar para escribirle al bandolón, por ejemplo, a los salterios del maestro Atlas, implica trabajar íntimamente con los intérpretes, porque, bueno, yo escribí cosas que se podían, los compositores de pronto pues pueden escribir cosas que se pueden tocar y ya uno se pone bien feliz, dice, no me dijeron nada, pudieron tocar todo, pero eso básicamente, en el caso de estos instrumentos, no es el punto. Amigos, amigas allá en casa que me están viendo, de veras, no importa que se pueda tocar, hay un mundo más allá de escribir, digamos, semánticamente y idiomáticamente correcto para el instrumento, porque estos intérpretes son los que hacen la magia. Es decir, la forma en la que ellos, o sea, tú pones un adorno en la partitura, es decir, un praller, ornamentación, digamos, elemental que tienes en la mente, y ellas y ellos, o sea, lo leen, digamos, justo como están tan familiarizadas y familiarizados con estos repertorios, lo leen de una manera completamente distinta. Esto literalmente a mí me transportó a la praxis de la música antigua, ¿no? Por ejemplo. O sea que todo está en la partitura menos lo esencial. Entonces, creo que justamente Santa fue un proyecto que a mí me permitió finalmente, pues, realizar un sueño. El principio, esto solamente es el principio. Debemos decir que lo que vamos a ver es solo una vaga idea de lo que puede ser posible. No es una función propiamente, es un estreno de un fragmento y ya, ¿no? Porque les quiero decir además que gracias justamente al entusiasmo de los músicos de orquesta típica, debemos decir que en esta sesión ahorita nos platican un poquito más Ceci y Atlas de justo quienes nos honraron con la sesión de grabación esta vez, en confinamiento, grabando desde casa, integrando, o sea, ya saben, todo lo que a los músicos nos pone de pestañas, así de, no puede ser, pero aún así quisimos realizarlo, y de veras, pues yo les agradezco mucho o sea, como que esta actitud, pues, de que estas cosas sucedan, ¿no? Aunque estemos en confinamiento. Y lo que quiero decir es que es solo una probada. Vendrá un proyecto en el que podamos realizar nuestra partitura de Santa con todos los instrumentos, ¿no? ¿No creen? O sea, para que la experimentación y la exploración en los repertorios y en la relación con el cine continúen. Literalmente, yo, a diferencia, pues sí, tengo muy claro que los años 10 están influidos por la musicalización del cine italiano, porque eso es lo que se había estrenado en México. Las partituras italianas de gran formato estaban estrenándose desde 13 en la Ciudad de México en particular, donde operaba la Lerdo. Y entonces sí me daba cuenta, Talavera mismo canta mucho repertorio italiano, y entonces van a encontrar en este ejercicio de estilo que busqué hacer, hay mis queridos amigos de la típica me ayudaron justo a concentrar mi cabeza en repertorios reales, ¿no? Además de la investigación que teníamos de no propiamente lo que se tocaba en el cine, pero sí lo que se tocaba en diversiones públicas. Hay programas de eso. Entonces utilizamos pasos dobles, inventamos cancioncitas, pues compuse toda esta paleta entre qué era repertorio mexicano y tenía la influencia de la musicalización cinematográfica italiana. Entonces, pues como que esa fue como la olla, ¿no? Es lo que puse en la olla de los frijoles
hacer el guiso, ¿no? Creo. Pues, Bueno, y yo debo decir aquí, también ante todo el público, maestra, que a veces José María peca, o no algunas veces, Todas. muchas veces, peca de ser una persona muy humilde. Realmente, el enorme que él ha realizado para hacer esta partitura y echar a andar la imaginación musical, como él dice, este ejercicio como de estilo, de remontarse a toda una época con estas sonoridades, además de que el resultado ya lo escucharán ahorita en unos minutos, es fantástico. Bueno, yo estoy encantado tocándolo, ensayándolo, escuchándolo. Yo disfruto mucho la música de mi querido Chema, y aparte ya contrastándolo contra película, bueno, es una nostalgia impresionante. Pero bueno, lo quiero decir porque realmente es un mundo importantísimo que hay como por descubrir. En ocasiones, en la no sé, en las tendencias musicales van cambiando, pero a veces se agotan ciertas posibilidades, se va a otro extremo, se agotan otras, y el camino especialmente de la composición va tomando pues ciertas tendencias, pero en esta música particularmente, lo comentábamos en algunas de las sesiones pasadas aquí en el festival, hay todo un camino por descubrir. Hace ratito que decía Chema en torno a las partituras pues que estaban literalmente a lo barroco, digamos, ¿no? Las partituras antiguas en donde pues se completaban muchas cosas, ¿no? Como el bajo continuo, algunos instrumentos de la época, haciendo un poco rescate. Bueno, no, la palabra rescate no me gusta del todo, pero indagando un poco en las partituras, en los documentos de la orquesta típica, es todo un mundo por descubrir, y en donde también te das cuenta que muchas cosas, o sea, era como no sé si por trabajo, por la premura, escribir, cada quien tenía su partitura, y el músico, lo que suena contra partitura, es muchísimo, muchísimo, muy diferente, vaya, ¿no? Y entonces hay cosas de estilo, de escritura musical, que sin duda yo creo que tienen un valor cultural, histórico en México, que no se ha buscado tanto como para algunas, yo me imagino, no sé, tesis de maestrías, de doctorados en torno a la escritura, la notación musical de México para estos instrumentos sería un súper temazo, ¿no? Incluso yo mismo estoy viendo como hacia allá algo futuro, pero en torno a la orquesta misma, es todo un mundo por descubrir, y yo reitero el llamado que he hecho en algunas otras charlas, a que compañeros compositores se acerquen como a descubrir este mundo, ¿no? Chema lo ha hecho de una manera extraordinaria realmente, y de la cual yo me siento incluso afortunado, debo decirlo, que pueda contar con la posibilidad de tocarlo, ¿no? De ser digamos, el primer estreno al momento de recibir la partitura y sonarlo con mi salterio, ¿no? Pero hay mucho camino como por andar y por descubrir. Y ese es uno de los puntos que yo creo principales para este primer acercamiento que tenemos desde vincular Festival de Salterio con pues un gremio, por decirlo de algún modo, ¿no? Y que a lo mejor no nos habíamos como visto tanto, ¿no? Que era el cine. No nos habíamos visto en primera por ignorancia mía, debo de confesarlo, por estas cosas que a uno le faltan por ir conociendo, ¿no? Pero que en el camino vas descubriendo y te salen nuevas inquietudes, te detonan nuevas energías. Entonces, esta primera colaboración que estamos haciendo, lo que busca es, pues, básicamente, detonar nuevos proyectos, nuevas búsquedas, ¿no? Y en ese sentido, tanto musicales, pero también ciertamente documentales. Nuestros públicos, yo creo que en algún momento son muy coincidentes en el cine silente y en la música de principios del siglo XX, finales del XIX. O sea, yo me remonto a pensar en ciertas personas, en todos conocidos, que siguen ambas cosas, ¿no? Y el poder como juntarlo, yo creo que va a hacer una simbiosis buenísima, ¿no? Entonces, en ese sentido,
lo que yo preguntaría, no sé, Chema maestra, ¿hacia dónde va esta búsqueda en torno a Santa? Es decir, ¿qué sería las 2 horas de película? A lo mejor no es, sería un sueño ultra mega guajiro, pero ¿cuáles serían las mejores condiciones que pudiéramos acceder, o en busca de hacia dónde vamos? ¿Es con la Filmoteca? ¿Es con Independiente? ¿Hacia dónde vamos con Santa y con la música de Santa? Perdón, pero antes pues, de ver hacia dónde vamos, yo quisiera que la maestra nos contara un poco sobre pues, la historia de la cinta. O sea, porque antes de ir hacia algún lugar, más bien, ¿desde dónde venimos, no? ¿Por qué ya no están estas 2 horas de cinta? Y que nos cuente un poco desde dónde venimos y hacia dónde vamos. Bueno, ¿por qué ya no están las 2 horas? Bueno, con el paso del tiempo, las películas o se quemaban, o en las casetas de proyección, hay muchas notas de que las películas se quemaban. Luego, por otro lado, como eran rollos, y luego a veces como en la película esa, la italiana, que iban en bicicleta y llevaban los rollos, a veces pasaban los rollos revueltos, y y con el tiempo mucha gente pues los dejaba en baúles, o usaban la plata de la película, la usaban para hacer otras cosas, o o como nos platica una anécdota, los niños Peredo, su papá tenía, don Luis G. Peredo, en su garage, tenía latas de películas, y los niños Peredo jugaban con las cintas. Y así, O sea, son los herederos del los director de niños Santa. Peredo, los hijos, Francisco, Melchor, jugaban con las cintas. Entonces, que estuvieron presentes en la función de Puebla, en Sí, nuestra esa función anécdota aquí. ustedes vieron, ¿no? Que la familia Peredo fue a la función y tuve el honor de conocerlos. No, son personas maravillosas. Bueno, entonces, la historia, la copia que sobrevive llegó a Filmoteca a finales de los años 70. Me platicó el profesor Gaitán que un señor de Pachuca llegó con las latas, y se las vendió al entonces director, el maestro Manuel González Casanova. Entonces, pues ya la copiaron y todo, pero desafortunadamente hubo un incendio. ¿Por qué? Porque se estaban haciendo precisamente las bóvedas, para resguardar bien las películas de nitrato, y las estaban construyendo, y entonces en un cuarto metieron las películas así provisionalmente porque estaban construyendo, y desafortunadamente en el cuartito, dice el profesor Gaitán que el velador conectó una cafetera, y moles, explotó todo. Ahí se fueron el Puño de Hierro, el Tren Fantasma, otras cosas, y Santa. ¡Pum! No, pues que estuvo terrible. Por fortuna, Santa se chamuscó toda, pero se encogió. Se perdió, por ejemplo, toda la parte de el prólogo y el primer episodio de Pureza. Eso se perdió. Pero me platicó el profesor Gaitán que en ese entonces tenían un convenio con la FIAF de la entonces Alemania Oriental, y ahí tenían una máquina que literalmente pasaba la cinta, y así planchaba la cinta. Así se recuperó parte bueno, lo que quedó de la película. Me dijo el profesor Gaitán que la copia que recibió Filmoteca tenía 85 minutos originalmente. Bueno, esa era la copia.
lo demás se había perdido. Entonces nada más quedaban 85 minutos. Y con lo que se quemó, pues nada más quedaron 49 minutos. Entonces, eh, entonces Pancho Ojem, el entonces subdirector, me dijo, oye, pues investiga y que se perdió. Después del susto, ¿cómo voy a saber eso? No se fue hace 100 años, y a quién entrevisto, ¿no? Pues, y entonces, bueno, como siempre, se recurre a la investigación documental y a través del archivo de hemerográfico y de revistas y libros, ahí encontré todo, todo lo que se había perdido. Entonces está en fotos de periódico, en fotos de revista, y prácticamente se recuperó las escenas perdidas. Pero pues sí, desafortunadamente ese incendio pues le dio en la torre a la única copia que existe, por lo menos se ha buscado, y no, Filmoteca tiene la única copia que existe sobre Santa. Ahora, no sé ustedes que son jóvenes, se me ocurre que a lo mejor en la Biblioteca del Congreso, porque Santa se exhibió en Estados Unidos, probablemente la persona que lo distribuyó antes se depositaba también en la Biblioteca del Congreso. Probablemente hay que buscar ahí, aunque sea aunque haya un pedacito, pero a lo mejor hay algo en la Biblioteca del Congreso. Pero pues así es la historia. Pero bueno, debo decir que la maestra no ha parado desde ese momento con la recuperación editorial de Santa. Aún sabiendo que nos falta mucha película, la maestra Esperanza, digo, no lo dirá ella también, que es muy... pero ha continuado su trabajo incesante y este año, si no estuviéramos confinadas y confinados, en este festival estaríamos estrenando una pequeña edición propuesta por la maestra Esperanza que contiene la integración a la película que existe, que no está restaurada, insisto, como ustedes van a ver, no está restaurada, pero es decir, está restaurada en tanto, por supuesto, fotoquímicamente y resguardada en positivos y demás, pero lo que quiero decir es que no está recobrada y recuperada, restaurada digitalmente como el resto de las películas mexicanas de Parece cine ser mudo. que no tienen interés en hacerlo. Sí, sí es un proceso muy, muy, muy difícil porque Sí, no. el grado de daño de la película es muy grande y es cierto, pues no, nadie ha manifestado interés por emprenderlo, ¿no? O sea, el recorrido infernal que sería restaurarla digitalmente, pero la maestra Esperanza justo estaría estrenando en este festival de no estar confinados, una relectura justo que incluye las imágenes que ella extrajo de los diarios, o sea, hubiera completado la maestra en el imaginario, que eso es el ejercicio de los restauradores editoriales del cine mudo en el mundo, ¿no? Reimaginar estas películas que ya no vamos a ver, y por supuesto, nuestro proyecto era poder componer una partitura completa para todas estas imaginaciones de la maestra, y entonces tener una aproximación a qué significaba Santa y su narrativa completa. Bueno, desafortunadamente nada más tendremos probadita esta vez, pero es que quiero agradecerle también mucho a Ceci aquí presente porque digamos que ella siempre tuvo como esta idea dentro de su propio proyecto y su imaginario, cómo realizarlo y llevarlo a sus últimas consecuencias. Y miren que no ha sido nada sencillo. Entonces, hacerlo en confinamiento, grabarlo a distancia, sin los tiempos necesarios, sin las condiciones, bueno... Entonces, pues muchas gracias de veras al festival, Ceci, Atlas y todos y todas los involucrados, ¿no? Ceci y todos nosotros, pues a ver, lo vamos a lograr, ¿no? Yo creo que de alguna manera, como sea, yo creo que sí lo logramos, ¿no?
Y ya tuvimos aliados antes, insisto, no nos cansamos de agradecer a los chavos del Festival Internacional de Cine Silente México, porque ellos literalmente, digo, llevamos muchos años trabajando en estos proyectos, pero ellos literalmente están construyendo la plataforma de lanzamiento para todos ellos, entonces, en México y en América Latina. Entonces, eso es algo que es muy, muy bonito. Y pues justamente festivales como estos también hacen dialogar digamos, las propuestas interdisciplinarias, ¿no? Pues a ver, vamos a ver igual si les gustan los repertorios que imaginamos para la época, a ver si es cierto que suena a 1917, 18. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, el piano está haciendo una reducción. Si quieren hablamos rápidamente de qué es lo que vamos a escuchar, un poco para ir cerrando. Sí, exacto. Pues solo antes de concluir, pues queda pendiente esta presentación. Es un compromiso que se tiene que hacer el próximo año, ya que pues, las condiciones nos lo permitan. Estaremos presentando la obra completa, bueno, la película completa con todo lo que ha recuperado la maestra Esperanza, una partitura más grande que Chema se va a hacer. Y pues nada, les presentaremos solo una probadita para que el público se quede picado y el próximo año ya estaremos presentando el punto completo. Sí lo tenemos claro, que lograr, y sumando todas las voluntades y alianzas que se han ido mencionando, Enrique, a quien le mando un gran abrazo para que se vaya al Festival de Cine Silente en Puebla, es un gran apoyo, y muchos músicos que se han sumado, no únicamente a la que veremos y escucharemos el día de hoy, donde desde luego participan el ensamble de cine mudo del Perdón. Asuntos pandémicos, ya saben, el confinamiento. Y los mismos músicos, bandolonistas, Óscar Olmedo, Paco, Francisco Rafael, pero también Elizabeth Mares, quien participó en la primera versión, Lore Ruiz. Lore Ruiz, sí. En fin, hay un gran grupo que yo siento que desde diferentes puntos vamos a seguir empujando esto y hasta llevarlo al mejor camino, a que vea la mejor luz posible, ¿no? Porque además, y lo debo de mencionar, es el momento social actual en el que vivimos, la trascendencia que recobra una película con esta temática, pero filmada hace 100 años, pues es crucial para mí. Me resulta importantísimo poder hacer un tanto hincapié en esto, ¿no? Sobre todo, como les decía, en la actualidad que vivimos. Pero bueno, yo también quisiera ya concluir con esta parte, un poco la descripción de lo que vamos a ver más adelantito. Chema, si nos platicas algo de la música, cómo está conformada, y bueno, los pormenores de esto. Pues solo decir eso, que tenemos, digamos, pudimos reunir de la partitura. La partitura es una hoja guía, pero tiene mucha música escrita. Lo que hemos decidido para este pequeño asomo, pues, ¿no? Esta pequeña mirada a través del cerrojo, es justo presentarles, compartirles una versión ultra reducida de la partitura que estrenamos. Ya de por sí es reducida de la que estrenamos hace 2 años, pero es una probadita justo de cuál es la estética que perseguimos. Este ejercicio de estilo, que ya sé, o sea, pues es una fantasía, claro, sí, pero queremos hacerlo en inspiración y propensión, o sea, es un ejercicio de forma y estilo. Siendo un ejercicio de forma y estilo, entonces, pues, es música cinematográfica, sin duda alguna, es decir, está compuesta contra pantalla, pero utilizando esta praxis de las orquestas típicas que vemos, que pronto suenan y pegan los repertorios, vamos a sonar de aquí a acá, de tal pieza, y cuando esté la escena de tal, sonamos esto. Pues, ¿qué hubiera pasado justo si Lerdo hubiera tenido tiempo y los oídos estos de obligación cinematográfica contemporánea, ¿no? Así de que, no, es que mira, está pasando tal en este momento y el gesto y bla, bla, bla. Bueno, pues justo es lo que tratamos de hacer. Una partitura que no utilizara repertorios de época, sino un repertorio de época imaginario que acompañara a la película para nuestros oídos cinematográficos contemporáneos, ¿no?
La película, por supuesto, es fragmentaria, como dice en su narración, pues por el estilo de época mexicano y del camarógrafo, como bien dice el maestro Esperanza. Entonces, hay literalmente repertorios, valses, insisto, pasodobles, hay una cancioncita inspirada en un sonecito en algunas de las cosas, en algunas de las músicas, sonitos de la tierra, de un poco anterior, ¿no? Y pues lo que vamos a escuchar es literalmente una grabación, pues sencilla, pero muy de corazón, que con el maestro Atlas Saldívar en el salterio, dos partes de bandolón, que estamos, o sea, justamente además, creo que el bandolón a mí me parece, las partes de bandolón me parecen los momentos también muy interesantes con el salterio, en el que la partitura dice una cosa y el momento ese de poner ad lib, o sea, ad libitum, o sea, a gusto del intérprete para tal o tal cosa, a mí cada vez me sorprende más. Entonces, esta partitura nunca la van a escuchar igual, porque cada intérprete la relee y lee y le añade, y, o sea, yo solo espero o sea, que llegue ese momento ad lib en el tremolado ad lib, los arreglos, o por ejemplo, los adornos. Yo a veces ya no quiero ni siquiera utilizar la notación estricta, porque yo veo, por ejemplo, que incluso en la repetición de la obra, cuando la ensayábamos hace 2 años, las ideas solo se juntaban. Insisto, la forma en la que trabaja un ensamble como una orquesta típica es como la que tenemos que estar estudiando, o en la musicología europea ha estudiado sus ensambles de música antigua, ¿no? Eso es lo que tendríamos que estar haciendo, porque además nos queda más cerca, entonces se puede hacer más rápido, se nos pueden olvidar menos cosas. Traigo esto a cuenta porque justo el maestro Paco, que toca uno de los bandolones, pues viene también de una tradición y de un quehacer de la praxis instrumental, y eso es lo que vamos a escuchar. Los contrapuntos probablemente estarán escritos, pero él habrá justo propuesto, y esto fue una propuesta de la propia partitura, sus rasgueos, su forma de acompañar, su forma de seguir un vals, de forma de seguir un pasodoble, que, bueno, por supuesto pueden ser predecibles, pero en las grabaciones que tenemos de registro Edison y posteriores de orquestas típicas, tampoco son norma, nos falta estudiar más, ¿no? Estas diferencias, tipificarlas, analizarlas. Entonces lo que vamos a escuchar es justamente una realización de una partitura. Y bueno, en las percusiones, qué bueno que mencionaste, Atlas, Lorena Ruiz, el maestro, que es, bueno, además egresada de los talleres de musicalización cinematográfica, es una muy joven intérprete que ha volcado su carrera también en este sentido, y pues es fascinante, ¿no? Yo estoy más que contento de tenerla aquí. Y luego también el material del que hace el piano, pues es en realidad una reducción, siempre lo dije, es una reducción de los instrumentos que deberían estar sonando. No es una partitura para piano, ¿no? Es una partitura para el ensamble, para la orquesta típica, completa, y por ahora, mientras nos falten instrumentos, estará sonando el piano. Eso es lo que las percusiones de Lorena, insisto, y el maestro Oscar, ¿no? quien también participó en esta primera emisión. Le mandamos un saludo a la maestra Elizabeth. Estoy seguro que vamos a tocar juntos Santa de nuevo con todos los bandolones y todos los salterios que necesitamos. Pero bueno, eso es por ahora solo el sueño, que siempre se hace realidad porque somos muy obsesivos y locos y locas, ¿no? Entonces está muy bien. Pero por ahora escuchemos esta versión, que son esencialmente unos cuantos minutos de música, pero un trabajo y bueno, de veras a mí me fascina que hayan escogido este ejercicio para, digo, aunque pequeño esta vez, ¿no? No como quisiéramos, no como quisiéramos ni siquiera al principio del proyecto y en la segunda fase ni nada, pero qué bueno que con esto podamos cerrar. Me emociona mucho, pues, que sea la interdisciplina la que cierra el Festival Internacional de Salterio y Instrumentos Tradicionales. Qué maravilla. El maestro Eulalio Armas, estoy seguro que estaría acá. Pues nada, solo nos queda agradecerle mucho a la maestra Esperanza y al maestro José María por habernos acompañado en esta charla. Estamos muy contentos, justo como mencionabas, Chema, de cerrar este festival con esta presentación.
que nos promete mucho, no solo ahorita en lo que escucharemos, sino para el futuro, el próximo año. Estaremos esperando con ansia el proyecto completo. Y pues nada, agradecer a todos los que nos han seguido durante pues 8 fines de semana, a todos los grupos que han participado, muchísimas gracias, a todos los que nos han visto. Y pues nada, estamos muy contentos de cerrar el día de hoy con este maravilloso proyecto. Y pues nada, si no hay nada más, muchísimas gracias. Personalmente nunca imaginé así en la soledad de la Hemeroteca Nacional, pues está uno viendo libros, periódicos, notas. Nunca imaginé que esto era una oportunidad para crear, para que todos los músicos, los investigadores participemos en esto, ¿no? Es maravilloso y ojalá, pues, todos estos proyectos sigan adelante. Sí, claro que sí. Seguro que sí, maestra. Vamos a detonar, estoy seguro que muchas inquietudes, muchas voluntades para que esto se conforme. Yo estoy seguro que de aquí mismo del festival, los compañeros que nos han seguido durante todas las transmisiones de los diferentes ensambles, de las diferentes orquestas, van a estar de acuerdísimo con la importancia que tiene para resurgir este proyecto y se van a sumar todos, ¿no? Bueno, empezando por mí, yo estoy muy, pues, ¿qué digo? Puestísimo, ¿no? Para lo que venga. Entonces, pues nada, agradecerles nuevamente, nos despedimos también del público, de todas las personas que nos acompañaron a lo largo de estos casi 2 meses de transmisiones, o más bien 2 meses de transmisiones. Gracias por su paciencia, gracias por su apoyo solidario en cada una, y nada, que disfruten mucho esta transmisión que, como dice María, está hecha con el corazón. Exacto, sí. Muchas gracias. Gracias y felicidades por este estupendo proyecto. No, pues gracias a ustedes. Chao. Ya podemos hablar ya. Bueno, bye.